Muy buenas tardes. Estamos aquí en el espacio del Libro Club Comunidad de la Memoria para entrevistar a Alejandro Campos Oliver, maestro del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Y el día de hoy es nuestro invitado de honor. Entonces, saludemos a Alejandro, por favor. Hola Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Hola. Bueno, pues estamos aquí con Alejandro y para conocer cuándo y cómo eligió su profesión, ¿sí? Vamos a tener una charla con él. Y para conocerlo un poco más, vamos a escuchar su semblanza que la va a compartir con nosotros Gloria Romero Galván. Bueno, pues vamos a conocer un poco de Alejandro Campos Oliver. Él es catedrático, mediador de lectura y tallerista de escritura creativa, editor de diversas publicaciones periódicas, gestor cultural y terapeuta, autor de una veintena de libros de ensayo, cuento y poesía, entre los que destacan Melancolía de Olvido, UNAM 2009, Sombra de Fonca y Conaculta 2010, Por el camellón del viejo puente, Timba UAM 2012, Poema para transfigurar la mirada, Madrid Mercurio 2017, con ilustraciones de Juan Carlos de Sancho. Atentado Celeste, Antología 1999-2016. Selección Ricardo Venegas, Secretaría de Cultura de San Luis Potosí en 2018. Árboles de Piedra, Desliz 2018. Poética de Obsidiana, Indentil 2018 y Volverme Espejo para Conocerme. Esto lo publicó en prensa. Como compilador, Alejandro ha analogado una docena de libros, donde sobresalen Vox o Rizona, muestra de la novísima poesía peruana, Canto de Amantes, antología de poetas morelenses nacidos en los 80. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, italiano, portugués, catalán y náhuatl, y presentado en diversos países del continente americano. Obtuvo el Premio Estatal de la Juventud Morelense. Es profesor honorario del Colegio de Posgrado de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Perú. Actualmente coordina la Cátedra María Acaso. Es editor de Ediciones Eternos Malabares SC, miembro del Consejo Directivo de la Academia Mexicana para la Educación e Investigación en Ciencias, Artes y Humanidades AC. Desde el 2005 coordina las Jornadas Internacionales de Arte y Humanidades. Y pues como una probadita del trabajo que hace Alejandro Campos, voy a leer un poema de su autoría titulado Madrugada. La madrugada. La madrugada es un gran gnomo que, herido por los latigazos del sol, se recuerda bien. Es como lo veían mis ojos desvelados, corriendo en lo oscuro, cuando poco a poco se tejía este poema. Este poema pertenece al libro de Atentado Celeste de Alejandro Campos. Y pues vamos a escuchar más todavía de Alejandro. Buenas tardes, Alejandro. Bienvenido. Hola Gloria, qué gusto. Gracias por esa presentación. Bueno, y antes de darle la palabra a Alejandro, queremos hacer un pequeño homenaje a la maestra Lina Cerón y también al trabajo editorial de Alejandro Campos. Él tiene un texto titulado Poética de Mariposas, una invitación para acercarse a la poesía de Lina Cerón. Y vamos a escuchar el epígrafe. A veces viajo hasta las estrellas y vuelo, siempre vuelo, con un brillo en las alas. Lina Cerón.
Apunta el poeta y crítico literario Juan Domingo Argüelles, pero son los lectores más que los premios los que pueden ofrecer la mayor recompensa a un libro y a un escritor. A esa distinción y autoridad de los lectores de a pie corresponde este ensayo, Antología, escrito por Alejandro Campos. Conozco a poquísimos poetas con lectores tan entregados, memoriosos y fieles como los fans lectores de Lina, que la siguen día a día en sus redes sociales o copan sus presentaciones y le piden en voz alta algún poema que ya conocen de ella. Y así, como hay escritores confesos que expresan escribir para que algún colega les dé trato de par, o que un crítico literario escriba sobre sus libros, o para ganar tal premio o pertenecer a tal grupo, Lina Cerón escribe por gusto y necesidad de vida. Su independencia le permite hacerlo con una libertad y riesgos abrumadores. Su único interés ha sido, desde sus primeros libros, la satisfacción y alivio de expresar la memoria del presente de su corazón. Escribir por los motivos que sea es legítimo. Este ensayo, antología, anega algunos de los poemas más apreciados por sus lectores, que en su mayoría son amas de casa, estudiantes, oficinistas, obreros y personas que tal vez antes no tuvieron la oportunidad de una mediación en andamiaje que le permitiera construir ese largo puente para acercarse a esos monstruos que son los clásicos. Pero la poesía de Lina ha permitido modificar a esos lectores nacientes. Su actitud frente al acto de leer poesía y al hecho literario en sí. Para celebrar la potestad de estos lectores comunes y corrientes que se inician a descubrir el asombro e interminable archipiélago de poesía, para esos simples lectores que regalan tanto, para ellos van estos 2 tomos de Poética de Mariposas, una invitación para acercarse a la poesía de Lina Cerón. Adelante, Alex. Pues en este libro lo que hago son ensayos breves que hablan de diferentes libros de Lina Cerón, una autora que conocí hace más de 15 años. Y bueno, presenté el primer libro que conocí de ella. Estaba yo en la universidad. Piel de colores, enigmáticos colores, no recuerdo aquel, era una antología. Y bueno, me cautivó el libro y nos hicimos grandes amigos. La conocí en un encuentro de escritores en Uruguay. Y bueno, de ahí se creó una amistad muy grande. Ya luego comencé a trabajar en la editorial de Lina. Ella me publicó mi primer libro. Entonces ella me abrió muchas puertas de suplementos culturales. Tenía una columna en El Financiero y recuerdo que me hizo una selección de mis poemas. Y con el paso de los años, ella siguió publicando libros y me decía, Alex, ¿quieres hacer una reseña? Alex, ¿quieres presentar el libro? Y bueno, nos hicimos muy amigos y yo me volví un gran lector, conocedor. Y entonces dije, si ya tengo tantas reseñas y ensayos de la obra, del trabajo literario de Lina, pues voy a hacer este ejercicio que me ha gustado porque, perdón, es como una manera de disciplinar el orden del día, leyendo, escribiendo. Hice un libro antes que se llama Poética de sobre 8 libros de un poeta ecuatoriano que me encantó porque él, frente a este ser que es la depresión, se pudo salvar y salir de esta tristeza profunda gracias a la poesía. Y su poesía está en un tono que a veces te puede sumergir en esa aparente nebulosidad triste que es la depresión, la enfermedad, pero me parecía como un ornitorrinco, era como no la podía encasillar, ¿no? Dentro del concierto de la poesía latinoamericana y
me atrapó por ser como una ave rara única. Y entonces de ahí hice Poética de la Obsidiana, cómo acercarse a la poesía de Fabián Guerrero Obando, y esta cosa de la obsidiana como lo que también puede simbolizar el inconsciente, entendiendo que el inframundo puede ser esta parte más profunda y reprimida en la memoria del olvido de una persona. Y entonces desde ahí ya he venido haciendo este ejercicio de seleccionar, estudiar detenidamente la obra de algún poeta contemporáneo que esté vivo y luego ofrecer una selección para los jóvenes. En estos meses saldrá una edición sobre Rosina Conde que se llama Poética de la Rebeldía, con un ensayo introductorio también que hice con uno de los discípulos de Rosina y pensando en la poesía que le guste más a los adolescentes y a los jóvenes, con ilustraciones de Yael, que también ha hecho varias ilustraciones de los libros que yo edito en esta asociación civil que es Ameica. Y pues bueno, en el libro de Poética de Mariposas hay un ensayo sobre la poesía feminista de Lina Cerón, que bueno, los valores cambian en cada década y para mí ha sido sorprendente. En Michoacán, en la Universidad Pedagógica de Michoacán, presenté este libro y había una receptividad muy crítica. Me dijeron cosas que me pusieron en shock. Porque, miren, les voy a compartir, no sé si sea para polemizar o para reflexionar ahora que tenemos esta ola feminista y esta nueva, la nueva responsabilidad desde los centros educativos de crear una nueva masculinidad. Estaba girando en torno a cómo una mujer goza su sexualidad femenina en voz de mujer desde un pene, ¿no? Y bueno, yo me iba de espaldas porque en los 70 y en los 80 el discurso poético, el discurso en la escritura seguía dominando hombres que son jurados, ¿no? Escritores, y lo vemos en la no. Oh. Sí, ya creo que se establece, corta un poco, pero se establece, ¿no? Sí, y entonces, otra vez. Bueno, en la década de los 70 y los 80, el enunciador femenino, bueno, más bien las mujeres, eran objeto de deseo, de inspiración. No eran sujetos creadores, ¿no? Vemos muy pocos nombres en la historia de la literatura de todo el mundo, los hombres, pero yo le preguntaba luego esto mismo a Rosina en esa entrevista que tú estuviste, creo, Carlita, allá en la FIL de Minería. Ajá. De cómo veía este discurso, pero hay otros temas que también en este libro de Poética de las Mariposas extraigo también la visión de los poemas más musicales o eufónicos, que incluso le han musicalizado muchos poemas en Cuba y en Nicaragua. Lina incluso tiene un disco. Y tengo otro capítulo sobre la poesía de compromiso social o de denuncia, que también ahí está una discusión, arte por el arte comprometido, si el artista tiene que hacer este tipo de labor, y varios temas que van agrupando y que van seleccionando los poemas que para mí hicieron famosa a Lina Cerón. No sé si con ese comentario, Carlita, o sí, ¿qué podríamos abundar? O ahora inicialmente está muy bien el comentario. Lo vamos a retomar un poquito más adelante cuando nos amplíes un poco tu faceta como editor. Y en este momento, sí, vamos a abocarnos un poco a la pregunta inicial del programa. ¿Cuándo y cómo, sí, elegiste tu profesión? Y para empezar ese camino, lo primero que quiero preguntarte es ¿dónde estudiaste el bachillerato? Y si tú lo elegiste o fue una imposición de tus padres. Yo nací en Cuernavaca, pero mi familia vive en Cuautla. Cuernavaca es la capital del estado de Morelos, un pequeñito estado que desde la época prehispánica se dedica a la producción agrícola. Los tlahuicas y
todos esos tribus que vivían en esa zona tributaban grano y papel amate al imperio azteca. Entonces, desde aquellos tiempos, porque había muchos mantos acuíferos, pues se daba muy bien esta producción de granos. Allá estudié en la preparatoria diurna de Cuautla, profesor Luis Ríos Alvarado, el bachillerato con el eje sociohistórico. Y pues afortunadamente mis papás siempre me dieron libertad. Yo quería ser arqueólogo. Un día fui a una excursión con mi abuelita y su jefe, supervisor de Tupperware, dijo, bueno, yo estudié arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero como en este país no hay trabajo para los arqueólogos, pues estoy aquí vendiendo Tupperware. Y yo me quedé así como que, no, yo no quiero estudiar arqueología y luego vender Tupperware. Fui a una feria expo profesiográfica y vi esta carrera, docencia en humanidades. Yo era, desde la secundaria, pues mi papá es maestro de historia, los mejores trabajos en la clase de historia los hacía yo. Mi papá tenía un montón de libros de todas las editoriales, es maestro de secundaria de historia, y entonces yo sacaba de aquí, fotocopiaba y recortaba, y entonces me apasionaba la historia. En toda la secundaria fue mi materia favorita, mi coco fueron los números, y hasta la fecha tengo problemas a veces con las cuentas más elementales. Y en la prepa me enamoró la clase de taller, lectura, redacción e investigación documental, pero desde la secundaria, mi maestra Virginia Ortiz Montero, a quien le escribí un mail muy bonito, diciéndole cómo me había enamorado ella de la poesía y cómo incluso sus clases de ella en tercero, mis clases de español de tercero de secundaria, eran superiores a ciertas clases que tuve en la universidad. Imaginen lo que estoy diciendo, una maestra de secundaria con una personalidad y una fuerza escénica en el salón y un dominio del tema y un conocimiento, pero además era una enamorada del lenguaje y de la poesía. Entonces, bueno, su ejemplo para mí me quedó así bien grabado y ella fue la que me cautivó de este efecto de palabras con imágenes, con estos recursos que la retórica daba, aunque ahora ya no escribo un tanto esa poesía con retórica y más estilizada. Ahora escribo otro tipo de poesía, a ver si da tiempo de que lea algo de lo más reciente. ¿Lo respondí, Carlita, o me fui por las ramas? No, pues sí te fuiste un poco por las ramas, pero sí nos respondiste. Gloria. Alejandro, resulta que de pronto en el trayecto de nuestra vida como estudiantes nos encontramos con maestros que a veces nos agradan por su físico, por el ejemplo que nos dan, como tu maestra de español que comentabas hace un rato, a veces por cómo imparten las clases, otras veces nos llaman la atención por el tipo de cosas que no nos gustaría hacer cuando fuéramos adultos o si nos vamos a dedicar a la docencia. A ti, ¿qué fue lo que te marcó de tus maestros a lo largo de tu carrera como estudiante, desde el preescolar, pasando por los otros niveles de educación básica hasta llegar al bachillerato? ¿Qué fue lo que te marcó de tus maestros? Cuéntanos. Qué interesante pregunta, Gloria. Mira que hay uno de mis maestros nos platicaba un microcuento de Marco Polo. Yo estaba en la prepa y vi un instituto gnóstico que te enseñaba cosas de los mayas y del budismo, y yo iba los miércoles y ese maestro nos dijo que en una escena de Marco Polo, dice, voy en una carreta con una persona que sabe más que yo y otra que sabe menos que yo. De la que sabe más que yo voy a aprender lo que debo hacer, de la que sabe menos que yo lo que no debo hacer. Y toda mi historia o mi memoria con los docentes del kinder, ¿no? Recuerdo había una maestra muy grande, era una adulta mayor, con una paciencia y un amor, la maestra Victoria, ¿no? Otra maestra que todavía vive por mi colonia, la maestra Chuy, súper amorosa, ¿no? Esa pedagogía de la ternura. Maestras que en la primaria, cuando yo le platico a la gente que yo sacaba 4 y 5, la gente siempre cree que como que soy un santo, ¿no? Y que no fumo, y que no me tomo una cerveza, y que no hago nada. Me dicen, no, tú no,
tú no vas a bailar, tú no haces esto, tú no haces lo otro, ¿no? Esta maestra de la primaria me recuerda estas cartas que un pedagogo italiano habla de tener más paciencia a los que menos merecen la atención. Porque pues yo era un niño súper inquieto, las maestras casi se jalaban el cabello de lo intranquilo que yo era, que ahora me hubieran ubicado como esta de trastorno de déficit de atención con hiperactividad potenciada, ¿no? Yo creo algo así. Uy. Entonces sí, la verdad es que en quinto de primaria mi maestra, híjole, sí se desesperaba mucho, pero tuve una maestra en cuarto, la maestra Luz, que era muy amorosa conmigo, ¿no? Porque uno hace esta transferencia, como decías, de la madre, se vuelve tu mamá, ¿no? Y esta maestra, bueno, me daba como tareas especiales que me hacían sentir, que me daban autoconfianza, porque a veces los maestros nada más educan el cerebro, ¿no? Y se olvidan del centro emocional, y que las personas también cargan heridas de rechazo, de abandono, de injusticia, ¿no? Que traen un contexto familiar a veces difícil, avasallador, y cuando el maestro no puede empatizar con esta dimensión emocional, en la secundaria, pues, tuve muchos contraejemplos de lo que yo no quería hacer como maestro, y bueno, en la prepa, ahí sí ya también, ¿no? Muchas cosas que recuerdo con cariño, pero yo creo que el ejemplo de ciertos modelos que pueden ser un arquetipo del profesionista que quiere ser. Ahora mi ética se basa en ser el maestro que yo quisiera que tuvieran mis hijos. Yo no tengo hijos, pero lo podría decir así, ser el maestro que yo quisiera que mi sobrino tuviera, ¿no? Y esa ética de que tiene que ver también mucho con leo sobre lo que quiero aprender, escribo sobre lo que quiero saber, enseño lo que realmente quiero dominar. Entonces, bueno, la mejor manera de aprender algo es enseñarlo. Pero se aprende de todo, del ejemplo y de los contraejemplos, y bueno, tengo un montón ahí serían interminables mis anécdotas con tantos maestros de la universidad, ¿no? Que tuve una maestra colombiana que estudió en Chile y luego la maestría en Brasil y vino a hacer el doctorado en México, y ese tipo de maestros en la universidad, bueno, te abren el horizonte y te abren, ¿no? Pues sí, muchas. No terminaría, Gloria. Mejor sería focalizarla a un tema si después hay tiempo. Ok. Bueno, Alex, empezamos por el bachillerato porque es la parte que más nos interesa, precisamente porque nosotros trabajamos en ese nivel educativo. Sin embargo, también nos da curiosidad saber, pues, qué pasaba contigo a edades más tempranas, ¿no? A manera de juego, algunos adultos siempre nos están preguntando, ¿no? Nos preguntan, ¿qué vas a hacer de grande? Entonces, ¿recuerdas qué contestabas tú cuando te preguntaban eso? Recuerdo que la casa de mis papás es un huerto muy grande, entonces todos los niños de la calle iban a jugar a la casa y jugábamos escondidas, y yo tenía un botiquín, ¿no? Cuando alguien se caía, yo iba corriendo por el mertiolate, el alcohol, y me encantaba esa parte ya sabía que esta cosa de ayudar a otros a encontrar su equilibrio físico y emocional y mental, me daba una gran satisfacción, una resonancia interna. Pero también recuerdo que jugaba con mis primos y sobrinitos, y mi hermana tenía un pizarroncito verde, y yo jugaba a dar clases. También en la infancia soñé con ser cantante, con ser bombero, con ser policía, pero yo creo que el ejemplo de mi papá, verlo leyendo, y que siempre la biblioteca ocupó un espacio privilegiado en su casa, cuando tenía que preparar sus exámenes de carrera magisterial, mi papá nunca me dijo, tienes que leer. Yo lo veía haciendo acordeones, resúmenes, conceptos clave, ¿no? Leía muchos libros de historieta sobre la historia universal, tiene una colección así de esas, del siglo XIX, del siglo, ¿no? Y todo el tiempo estaba comprando videos, material didáctico para sus clases. Yo creo que esa influencia fue determinante, aunque en mi árbol genealógico
tanto materno como paterno, hay un montón de maestros de todos los niveles. Tengo tías que dan clases en kinder, en secundaria, en primaria, ¿no? Mucha de mi familia paterna se dedica a la educación, a la docencia, pero cuando uno está consciente de sus habilidades y sus aptitudes y desarrolla esta autoobservación, hay una autoconciencia, entonces tú sabes para qué eres bueno, qué se te facilita. A los estudiantes yo les llamo qué te encorazona. A mí es esto de que te encorazona lo respondes y ¿qué yo pagaría con tal de que me lo dejen hacer? Cuando van a hacer una investigación le digo, ¿qué te encorazona? Y pues donde está ahí tú, porque quien encuentra un sueño encuentra un camino, ¿no? Para mí la vocación tiene que ver con esto de descubrir el lenguaje que muestra tu grandeza. Y hay un montón de inteligencias. ¿Cómo descubres? Yo recuerdo que pues siempre fui bueno para las humanidades. En el bachillerato, yo les decía que mis materias favoritas eran humanidades y ciencias sociales. El único 8 que saqué en la universidad fue en estadística 1 y estadística 2. Docencia en ciencias sociales y humanidades es la carrera que yo estudié y yo me sentía como un pez en el agua, que esa carrera la habían diseñado para mí porque eran puras materias que a mí me gustaban. Y con respecto al bachillerato, Alejandro, ¿qué fue lo que te influyó a ti para seguir estudiando una carrera universitaria? Pues yo iba a estudiar licenciatura en historia, pero luego les digo que en esta exposición profesiográfica vi docencia en humanidades, y ahí iba a llevar historia, literatura, arte, filosofía, y aparte ciencias sociales. Ya después, en séptimo o en octavo semestre, me di cuenta que era todólogo especialista de nada, porque yo no podía discutir a profundidad con un antropólogo, con un sociólogo, con un historiador, porque en esta carrera que yo estudié, me habían dado embarraditas de mucho a profundidad casi nada, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces yo creo que fue reconocer que mis habilidades y mis aptitudes estaban, y mis gustos y mis preferencias por tópicos teóricos estaban en las humanidades y en las ciencias sociales, porque eran las fortalezas que yo había cultivado en la secundaria y en la prepa. Sí, bueno, pues ya nos dijiste que la exposición profesiográfica influyó mucho en tu decisión, pero también te acuerdas si hubo alguna persona o algunas personas que terminaron por influenciar esta decisión, apoyarte, alentarte para que tomaras esta carrera. No, mis papás siempre me dieron mucha libertad. Lo que hubiera decidido estudiar, ellos lo hubieran respetado. A diferencia de otras familias donde sí veía que tienes que estudiar esto para quedarte con el negocio de la familia, o padres que se quieren realizar a través del hijo, ¿no? Tienes que estudiar abogacía porque fue su sueño frustrado ser abogado, ¿no? En el caso de mis papás, si yo hubiera querido estudiar filosofía, yo creo que no me hubieran dicho, te vas a morir de hambre, como muchos papás dicen, ¿no? Cuando les dicen que hay estas ideas de que tales o tales profesiones no va a encontrar trabajo, ¿no? Como, pues no sé, no me hubieran respetado lo que yo hubiera querido estudiar. Más bien yo me sentía cómodo haciendo eso, porque además tú sabes que soy una persona que habla mucho. Entonces, creo que los que hablamos mucho funcionamos bien a veces, bueno, en los nuevos enfoques como el constructivismo no, ¿verdad? Pero Alejandro, ¿y en qué campus universitario estudiaste? ¿Dónde está ubicado? Cuéntanos también si la carrera que elegiste cumplió tus expectativas y en qué áreas te especializaste o en qué área. Bueno, yo estudié docencia en humanidades, se llama licenciatura en docencia, área de estudios, ciencias sociales y humanidades. Esa carrera está en Campus Chamilpa, en donde está el centro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, allá en Cuernavaca. Y bueno, ya desde ahí yo hacía la revista de la facultad, que se llamaba El Mosquito. Hicimos como año y medio el número. Y estaba en la Federación de Estudiantes y logré que la propia imprenta de la universidad nos imprimiera la revista,
coordinaba un suplemento cultural que se llamaba Coordenadas de la Utopía, en un periódico que era líder en la parte cultural, era el líder del sector artístico y cultural que se llama el Regional del Sur. Y entonces esta parte de editar o este gusto por las palabras, las ideas, el lenguaje, desde la preparatoria ya tenía un pinino de revista, ¿no? Como chismógrafo, pero más histórico y literario. Y cuando me vine, bueno, estuve trabajando como maestro en escuelas privadas allá en Cuautla y luego vine a trabajar aquí a la delegación de Coyoacán coordinando el programa Autores y Lecturas y Novedades Editoriales para la delegación. Y ahí ya me puse a estudiar una especialidad en edición en la Casa del Libro de la UNAM. Y pues desde entonces ya no pude dejar de hacer corrección de estilo, cuidado de la edición, aprendí encuadernación, todos los procesos de la fase de edición para poderlos supervisar como editor, pues tienes que saber ese saber hacer. Y además, bueno, que permite no tan solo supervisar, sino abatir costos, porque ya no tienes que ir a maquilar con un intermediario, sino que lo puedes hacer tú, toda la parte de artes gráficas, el diseño editorial, los acabados. Bueno, pues entonces ya hicimos un recorrido más o menos rapidísimo por los diferentes niveles educativos por los que has pasado y cuáles han sido tus recuerdos. Y ahora me gustaría saber cuándo empezaste como docente, cómo llegaste al GEMS y bueno, ¿por qué te gusta estar aquí? En el GEMS, digo yo. Yo comencé dando talleres de creación literaria en la Casa de Cultura de Cuautla, más como una necesidad de encontrar lectores con quien conversar. Porque en cada verano yo tenía a veces 4, a veces 6 estudiantes, todos los talleres se llenaban, excepto el de creación literaria, ¿no? Que a veces, creo que el verano que tuve más estudiantes fueron 8. Y cuando estaba en 7º semestre de la licenciatura, comencé a dar clases en la preparatoria femenina de Cuautla como profesor adjunto de la subdirectora. O sea, frente a la universidad, ella era la que daba la clase, pero en la vida real era yo el que daba la clase. Y eso fue muy formativo para mí, daba tópicos de filosofía e introducción a las ciencias sociales. Creo que hay un poquito de problema con la señal de Alex. Nos parece que... Bueno, esperemos que pronto se recupere porque ya no lo escuchamos. ¿Tú lo escuchas, Gloria? No. Ya, se restableció ya. Ok, adelante, Alejandro. Y bueno, esa experiencia prematura desde la universidad me permitió... Bueno, pues... Bueno, pero mientras se restablece, vayan pensando en algún comentario o pregunta que quieran hacer a Alejandro. Adelante, Alex, sigue. Mi mamá era maestra de primaria y me decía, ayúdame a ir a cubrir este grupo, tal maestra va a faltar, por favor ayúdame, ¿no? Y daba clases en la secundaria, y ahí me di cuenta que yo no podía dar clases en secundaria porque el nivel de profundidad con que manejas los temas, pues no daba ni el tiempo ni la atención de los chicos, ¿no? Entonces me siento más cómodo dando clases en universidad. He dado redacción académica a nivel posgrado, ¿no? Esto de la APA y pues sí, hay otro tipo de discusión y debate, pero el cerebro del adolescente es todo un desafío en cómo practicas este arte de hacer que otros aprendan con actividades estimulantes y desafiantes que estén en el momento cognitivo del ser humano que tienes enfrente, sin menospreciar su horizonte cultural, su biografía, y respetando profundamente, ¿no?, las diferencias familiares, culturales. Entonces, para mí, yo regreso felizmente cansado de dar clases y siempre estoy creando un nuevo método. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando guiones gráficos con El viaje del héroe. En semestres pasados estuve trabajando adaptaciones cinematográficas de clásicos literarios. En otros semestres he utilizado títeres. En otros proyectos como la narración oral escénica. Entonces,
Eso me permite reinventarme. Yo creo que si tuviera un trabajo que se basa en la monotonía, o si yo hiciera de mi estilo de aprendizaje, trabajar los mismos libros cada vez que revisamos una corriente literaria o vemos cierto tema, yo en lo personal me enloquecería, porque bueno, tengo un espíritu reformador, tengo un espíritu innovador, me recreo y me siento vital haciendo un nuevo proyecto cada semestre, lo descanso y luego lo perfecciono en otro semestre, ¿no? Y entonces, a mí me encanta crear situaciones de aprendizaje y desarrollar habilidades para la vida, ¿no? Porque el conocimiento declarativo se olvida, pero cuando tú haces que alguien ame la lectura, que se sientan confiado en su redacción, ese tipo de regalos quedan para toda la vida y no se olvidan, como cuando solamente se enseñan contenidos teóricos o conocimiento declarativo. Ok. Bueno, yo no sé bien si por el problema de internet, pero yo no pude escucharte cuándo llegaste al James o cómo llegaste al James. ¿No se escucha bien? No, hace rato no se escuchaba, no te escuché. ¿No se escuchó nada de lo que dije? No, sí se escuchó. Lo que yo quería que volvieras a puntualizarme es cuándo llegaste al James y cómo. Llegué en el 2007, trabajaba yo en la delegación, les dije, de Coyoacán, y yo quería seguir estudiando, entonces tuve que renunciar a ese trabajo de confianza para seguir estudiando, y me metí a la especialidad en edición, y comencé a dar clases en escuelas privadas pequeñas. Estuve trabajando en el programa de Niños Talento, dando clases en la SOGEM, preparando a los instructores de creación literaria. Creamos un manual con Fernando Reyes, Guillermo Vega Zaragoza, que Guillermo es maestro de novela, era maestro en aquel tiempo, con Teodoro Villegas, que era director de la escuela, y creamos un manual y una capacitación para que los tutores de creación literaria pudieran dar clases a los niños talento de creación literaria. Estuve ahí un tiempo, yo también di clases porque estaba muy bien pagada esas clases por hora, y para mí trabajar con niños fue toda una experiencia también. Y de ahí vi una amiga de Puebla, me mandó la convocatoria, me dijo, mira, esto está padrísimo, son profesores investigadores, es un modelo que no existe, participa. Yo participé y entré en el semiescolarizado de Coyoacán. Recuerdo que la entrevistadora, Erika Páez Campos, revisó mi currículum como nunca nadie lo había revisado, se tardó casi media hora, y además estuvo cotejando. Me dijo, has viajado a Cuba, has ido aquí, conoces. Me hacía preguntas como para verificar, y luego me solicitó los documentos probatorios. ¿No? Me dijo, pues ya entré, y cuando hubo una vacante, todavía no terminaba ni el semestre del semi, y ella misma me llamó, me dijo, mira, creo que habían hecho una revisión y había cédulas apócrifas, les habían pedido renunciar como a 9 maestros, se crearon como 9 vacantes, y me dijeron, ¿a dónde quieres irte? Y pues yo no conocía la ciudad, le dije, la que esté más cerca de 1 metro, me dijo, pues es Martín Carrera, está ahí una cuadra, 1 metro, y llegué así en el 2007 al plantel Salvador Allende y EMS, donde las conocí a ustedes, y estuve ahí hasta el 2012, siempre quise un cambio al sur, porque yo siempre vivía por Coyoacán, y bueno, ahora que ya vivo en Tlalpan, aquí enfrente del bosque, pues ya estoy aquí a 15 minutos de otro plantel, y la verdad es que suena a frase trillada y a infomercial, pero vivir cerca de tu trabajo te cambia la vida y es todo un privilegio, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ustedes saben que en el IEM somos unos consentidos y unos privilegiados. Tenemos un cubículo,
somos profesores de tiempo completo, se puede diseñar material didáctico como para dar clases magistrales. Y bueno, es un modelo bellísimo que no tiene parangón en Latinoamérica. Y cómo no ser feliz trabajando en una institución tan noble como lo es este modelo educativo que creó el presidente López Obrador. Alejandro, ¿tú tienes experiencia en algún otro campo laboral o profesional? Cuéntanos sobre eso, sobre tus experiencias. Pues esta parte yo creo que es me considero un aprendiz de escritor, ¿no? Es una vena que sigo ejercitando y desarrollando, sigo compartiendo espacios de tertulias literarias con escritores a los que yo admiro, ¿no? Todo el tiempo que puedo me meto a algún diplomado, algún taller. Acabo de concluir un diplomado en arte terapia. Esa parte el acompañamiento psicoemocional desde diferentes disciplinas o sistemas heterodoxos, ¿no? Que yo practico, ¿no? La acupuntura, la medicina china, la terapia floral, son sistemas bastante, pues poco ortodoxos. Esa es otra cosa de mi vida a la que le dedico bastante tiempo, ¿no? Como que esta parte de la sanación, pero desde enfoques que son diferentes a la concepción de la medicina alópata o el enfoque academicista. Esa es una. La otra, pues, es la escritura, que me dedico no tan solo como editor o diseñador, sino también como escritor, ¿no? Ahorita estoy testeando un libro sobre la posibilidad pedagógica del séptimo arte. Es un título muy largo, pero bueno, por ahí va de cómo trabajar habilidades. Es un libro que estoy escribiendo sobre el cine y la literatura, pero desde el enfoque de habilidades para la vida. Y el otro libro que estoy concluyendo sobre la oralidad artística como un método para la didáctica de la literatura. Entonces, pues ahí están mis venas como de aprendiz de escritor y esta parte de terapeuta en sistemas heterodoxos, que afortunadamente ya hay nuevas iniciativas de ley para que la medicina comunitaria, ¿no? La medicina ancestral comiencen a ser reconocidas por el Estado, y seguramente a lo mejor en este mismo gobierno ya va a haber clínicas que puedan dar este tipo de medicina coadyuvante a la ciudadanía, que antes era muy... Bueno, yo todavía escucho médicos que dicen que la acupuntura es charlatanería, o la quiropráctica, ¿no? Ya hay licenciaturas. Seguramente en el ISSSTE, en unos años ya va a haber también, el médico familiar va a poder prescribir ir con un masoterapeuta, como sucede en Canadá, en Cuba, ¿no? Ir con un quiropráctico, porque el enfoque de asumir un problema de la salud es muy diferente a como lo ve un traumatólogo, a como lo ve, ¿no? Así la medicina china, el enfoque para solventar un cuadro clínico patológico es muy diferente. Y a mí esa riqueza o esa manera de resolver desde una perspectiva que no se vislumbra en el pensamiento occidental ha sido lo que me interesa de esos enfoques. Ok. Bueno, Alex, pues llegamos al momento que yo estaba esperando y te queremos pedir que nos puedas compartir a través de tu voz algunos de tus poemas. Entonces, este es el espacio para que tú puedas compartir, que nos cuentes experiencias sobre la escritura de esos poemas, que nos los leas. Ok. Bueno, este es un libro que tengo en construcción que se llama Matar al dragón. 1. Los disparos hicieron un agujero en el tanque. Perdiendo gasolina, el fuego está en mi camino, detrás de mí. Espero que no me rebase antes de que yo consiga llegar a donde voy. Tengo que llegar a mi destino y así quitarme mi máscara para respirar. Podrías haber sido parte de mi obra maestra, del líquido en los rótulos, pero fuiste el último en salir. Ese es el asunto. A donde voy no necesito frenos.
2. No solo deberás desnudarte el rostro, allá los perros no simplemente tienen rabia, allá hay ratas como cementerios que comen y defecan por sus ojos. 3. No puedo esperar a ver tu cara cuando rompes las ventanas de la fachada y se me viene encima. Los amorosos necesitan despejar el camino. Estoy listo para incendiar mis verdades. Solo quiero ponerte en el fuego. Así no tendré que incendiarme solo. Así sabrás de dónde vengo. ¿Cuál es mi sustancia? Pareces fría, cariño, pero hoy no tienes que ser mi cómplice en la microagitación de nuestra tragicomedia metálica. 4. Inscríbete en un curso online con Ícaro, pero esta vez que tus sueños no sean de cera. Tu mirada balbucea tu origen, pero no te temo, mi alma es de agua. Didas, aquieto hasta los monos de metal. El problema son las obstinadas serpientes de invierno. 5. Lamo el lipstick de la pistola cuando termino. La venganza envenena los besos que se dieron con las miradas, pero el rencor a veces es un rinoceronte que ni el acebo puede vencer. Esta es una banda sexual de hombres y mujeres, baby sexual. Dime lo que necesitas. Cualquier idiota quiere pelear jugando con fuego. ¿Cómo que se siente triste de rodillas? Estos son 5 poemas de la serie Matar al Dragón. Los primeros 5. Muy bien, Alex. Y bueno, ¿cómo se te dio la idea de escribir este texto? ¿Cuándo lo empezaste a elaborar? Para mí siempre la escritura ha sido un ejercicio terapéutico. Y luego cuando encontré Jodorowsky y dice que hacer arte es como una psicoterapia personal y que el arte que no sirve para sanar no es arte, ese enfoque o esa visión estética de la creación a mí me encantó. Y por eso, bueno, ahora leo todo lo que puedo de Jodorowsky, porque yo recuerdo que cuando había muchos problemas en el seno de mi familia, problemas del matrimonio de mis padres, ¿no? Yo me encerraba y me ponía a leer, ponía música, y entonces por imitación comencé a imitar estructuras poéticas. Ya después supe que era una aliteración, que era una anáfora, una antítesis, ¿no? Pero primero simplemente imitaba lo que leía. Y cuando uno es un escritor novato, tiene el riesgo de querer escribir como imitando a esa figura tutelar que admira. Y luego encontrar su voz, pues es todo un ejercicio personal de empaparse de una tradición, no tan solo la que le gusta o la que tiene mayor resonancia, sino conocer el gran árbol de la tradición, en este caso poética, que es todo un desafío, pero sí hay que cruzar los diferentes estilos y conocer las diferentes estéticas para no quedarse en un ombliguismo y pensar que la línea o la tradición que le gusta a uno y la que escribe es la mejor. Y este libro es producto de un duelo que fue como mi primer descenso al infierno, ¿no? Como que exorcizar el dolor emocional tan profundo de cuando termina una relación y yo literal me sentía como un muerto viviente. Y entonces la manera de sublimar todo ese dolor, ¿no? Puedes que si te sientes traicionado y vives en esta idea de victimismo, entonces para superar, para purgar, eso es la catarsis, para purificar ese tipo de emociones, que yo no le llamaría negativas, pero para aprender a autogestionarlas, integrar esa experiencia dolorosísima y profunda que fue la pérdida de mi relación de 6 años, el acabose. Incluso leía que el dolor del parto es el dolor más fuerte de un ser humano, pero el segundo dolor más fuerte es el duelo, ¿no? Porque sabes que la otra persona está viva, pero ya no quiere estar contigo. Y entonces todas estas fases del duelo están intentando recrearse en una versión poética, ¿no? De
ese descenso al infierno, que así yo lo llamaría, mi primer descenso, ¿no? O sea, pero el duelo amoroso, ¿verdad? O Sí, sea, un duelo amoroso, la pérdida de la pareja, ¿a eso te refieres? exacto. Ajá, ok. Sí, entonces piensas que ese es el segundo dolor más fuerte que un ser humano puede tener, ¿no? Entonces, ¿lo pones por encima de la pérdida de los padres? No, es que en mi caso, yo no, tuve la desgracia de no perder físicamente a un ser querido antes. No. Mi mamá se murió después de que yo perdí a mi pareja. Mi abuela, que era un ser al que yo adoraba, y no, se murió después de esto. Si yo hubiera enfrentado, hubiera construido una resiliencia, una fortaleza interna, porque hubiera tenido la experiencia, el antecedente de cómo se vive, cómo lidias con la pérdida de un ser querido. Para mi fortuna o para mi desgracia, yo no había vivido ni la pérdida de una mascota que yo quisiera tanto, ¿no? Entonces, para mí, el golpe fue más duro. No sé si me expliqué, ¿sí? Sí. Bueno, pues hay algunas preguntas que se están empezando a animar a hacer y me gustaría leértelas, Alejandro. Por ejemplo, Sebas HG pregunta, ¿gracias a quién tiene amor a la poesía? Pues he tenido muchos maestros, ¿no? He tomado taller con innumerables escritores. Hice un diplomado en escritura creativa en el claustro de Sor Juana, ¿no? He tomado talleres sueltos con muchos escritores. Yo les decía que mi maestra de secundaria, posiblemente, mi maestra de quinto, de primaria, nos enseñó a leer en voz alta, ¿no? Y cómo era cómo debes de crear imágenes. La poesía se lee más lento, luego te das cuenta que tiene una cadencia emocional, que la longitud de los versos también reflejan la emoción en la que fue creado, ¿no? Y que los poetas rusos a veces hacen versos largos porque son más reflexivos y están condicionados por la nieve y su ambiente geográfico, y que la respiración de los poetas y el campo semántico, el sector de la realidad, la geografía, el mar, la selva, el entorno condiciona el tipo de poesía. Yo tengo un libro sobre puros árboles, les dije que crecí en un huerto, ¿no? Entonces, bueno, mi maestra de primaria me enseñó a leer en voz alta. Era muy importante. Del diario leíamos algo de nuestro libro de lecturas en voz alta, y más que querer leer bien, preocuparte por leer bien y no comprender, era que tú conectaras emocionalmente con lo que estás leyendo. Ya luego leí a Felipe Garrido y descubrí que si no hay involucramiento afectivo, no hay comprensión lectora. Entonces uno tiene que sufrir, asquearse con la descripción, con el diálogo. Si no hay ese reconocimiento que mueva lo que dice Lina Cerón, la fibra humana, el organismo lingüístico nació muerto. Entonces, cada párrafo, cada estrofa tiene que mover las fibras emocionales. Entonces, el amor a la poesía, pues lo sigo cultivando con muchos amigos y maestros, gente a la que admiro, que te comparten un texto, un cuento, no una historia. Pero yo diría mi maestra de quinto de primaria, la maestra Sol, y esa maestra de español, Virginia Montero, que ahí podría ser. Y luego en la prepa hay otros muchos que siguieron floreciendo ese jardín que puede ser el talento que uno quiere capacitar en su vida. Bueno, y él mismo, Sebas, te hace otra pregunta. ¿Quién es el poeta que admira? Esa es una pregunta difícil y a veces un tanto injusta, porque pues hay tantos por mencionar, ¿no? Pero en la universidad yo estaba obsesionado con Octavio Paz. En la universidad luego también leí mucho a Rainer María Rilke. Cartas a un joven poeta fue como mi Biblia muchos años y lo leía y releía. Y pues ahora, bueno, ahora leo tantos que mencionar uno. Pero para Sebas, yo le recomiendo, es mi tocayo Sebastián Alejandro, la poesía de Alicia García Bergua, la poesía de Fabio Morábito, Antonio del Toro, que son poetas contemporáneos con una poesía súper traslúcida, clara, concreta,
sin abstracciones, sin rebuscamientos formales, no es ornamental, no es artificiosa. Es una poesía muy luminosa y entendible, pero que no deja de perder ese misterio de captar una esencialidad de la vida. Bueno, pues no se ha animado nadie más a hacer más preguntas, algún comentario que quieran hacerle a Alejandro. No sé si mientras, Carla, quieras comentar algo, preguntar algo Sí, tú. claro. Gracias. Bueno, aquí también ya nos hablaste de tu libro más reciente. También yo conozco un libro tuyo que es, ay, Gloria ya nos dejó un momento, un libro tuyo que publicaste y que condensa tu poesía de adolescente, si entendí bien. Entonces, que se llama, em, ay Dios mío, pero ¿por qué estoy con Atentado una... Celeste. Eso, Atentado Celeste, se llama Atentado Celeste. Entonces, ¿qué nos hablas de este texto? Y bueno, también por aquí hay otro texto también que tiene ya regresó Gloria, ¿sí? Que está un poco más dedicado, digamos, a la infancia. Entonces, bueno, de esos dos textos, ¿qué nos podrías decir? ¿De cuál otro dedicado a la infancia? ¿El de Poema para transfigurar la mirada? Así es. Bueno, yo lo considero así. Si yo lo considero parte de mi poética, ¿no? Ajá. Hay ahí referencias budistas, hay ahí un tanto de mi pensamiento espiritual, ¿no? Pero sí, es toda una historia. Bueno, este libro, antología que hace Ricardo Venegas, de mis libros, incluyendo un libro de adolescencia que es Oraciones Temblorosas, y sí, y cuando yo comencé a escribir en Cuautla, no había talleres. Yo les dije que yo iba en la prepa y yo daba el taller de creación literaria en la Casa de Cultura. Y tenía una sala de lectura en el Museo José María Morelos y Pavón, porque no tenía con quién platicar de libros, ¿no? Entonces desde ahí comencé a ser mediador de lectura cuando yo estudiaba en segundo de prepa, y luego llegué a trabajar, a ser del equipo de capacitación del programa de salas de lectura. En aquel tiempo era Instituto de Cultura de Morelos, para capacitar a los nuevos mediadores. En aquel tiempo eran promotores de lectura. El enfoque de mediación pues es más reciente en esta década anterior. Y hay una anécdota bien interesante de ese libro, porque lo iban a publicar en Sonora y un escritor puso en su dictamen que incluir los poemas de la adolescencia cuando no se tiene el genio de Rimbaud, este poeta del simbolismo francés, ¿no? Maldito que es todo un epígono, un referente, dijo, incluir los poemas de la adolescencia cuando no se tiene el genio de Rimbaud es un atentado. Y comienza, ¿no?, a hacer en 2 párrafos, a decir las razones de por qué no se tenía que publicar mi libro. También decía que las epígrafes eran muy contrastantes con el bajo oficio que yo tenía, pero luego lo publicó la Secretaría de San Luis, entonces me dio mucho gusto, y ya luego uno se da cuenta que hay diferentes tradiciones. Incluso cuando uno participa en un concurso, pues tienes que estudiar el premio, porque hay diferentes estéticas y grupos que promueven, difunden, editan poesía, y pues cada uno se escribe a ciertas. Para mí, al final, toda pugna estética es, la mayoría de veces, una pugna ideológica. Sí. Entonces, bueno, ahí está eso de Atentado Celeste, que sí, la verdad es que yo a veces tuve la facilidad de publicar desde muy joven, y a veces sí hay poemas que ya la verdad omitiría o que no me gustaría, pero bueno, mi trayecto como aprendiz de escritor ha sido ese, ¿no? Sí. Que tuve que publicar desde los 17,
me publicaron en revistas y ni modo que ahora ande comprando todas las revistas y me avergüence de ese poema, ¿no? Pues es parte. En ese momento yo di lo mejor de mí, era lo que yo podía hacer. No hubo grandes escritores en Cuautla, donde no era una ciudad de menos de 20,000 habitantes. Ahorita ha crecido mucho. En Cuautla vive José Agustín, pero desde hace muchos años ya no daba taller. Y Gilberto Rendón, que acaba de fallecer, que hizo la contraportada de mi libro de poesía para transfigurar la mirada, que para mí tener una cuarta de forros de él era como a nivel simbólico un gran logro, ¿no? Ganó todos los premios de literatura infantil y juvenil, cuando existía el IBI de Alemania, Casa de las Américas de Cuba, el Barco de Vapor de México, el libro de quinto de primaria de geografía lo hizo él. Entonces, pues era un escritor súper sencillo, humilde, marxista, coherente con sus convicciones. Él me invitó, él creó un instituto de Bellas Artes de Cuautla y yo daba un taller de poesía moderna. En ese instituto que él creó, trató de promover la pintura decimonónica de la ciudad y luego mantener ese tipo de proyectos culturales autónomos de forma autosuficiente es muy difícil. Entonces, pues, de este otro libro que dices, pues Lina, Ernesto Cardenal, auspició un orfanatorio y invitó a una maestra a que tomara fotos de niños. Entonces Lina publicó en su editorial una antología con fotos del taller tomadas por los niños e invitó a diferentes poetas a que hicieran un poema. Y yo seleccioné la foto de la niña que tenía la mirada más triste. Yo veía en su mirada un dolor, un sufrimiento que podía intuir. Y entonces yo dije, voy a hacer un poema para transfigurar la mirada de los niños tristes. El editor en España me dijo, es un título muy largo. Oye, te dices editor y quieres poner. Pero bueno, es algo que yo tengo como una inercia a los títulos largos, ¿no? Sobre todo en mis ensayos. Siempre es algo que me redundantemente, y me resisto a veces a quererlos. Incluso uso muchos subtítulos, ¿no? O analogías de un título y pongo una analogía dicho de otra forma, ¿no? Entonces, ese poema, yo te decía que es mi poética, explica la filosofía de la belleza que yo aplico, con lo que yo entiendo o interpreto la utilidad de la escritura creativa, que para mí es una escritura terapéutica, ¿no? Es una manera de desenmarañar la complejidad de la existencia, los momentos tristes, los episodios donde a veces, así como los estudiantes dicen que ya se quieren dar baja de la vida, ¿no? Pues también a veces uno tiene que aprender o hacerse de herramientas para aprender a autogestionar la realidad difícil, a veces, o la realidad dolorosa, porque es inevitable el dolor en ciertas etapas de la vida. Bueno, aquí hay una pregunta más de Mau de Cos y nos dice, ¿usted ha escrito algún poema? Pues sí. Muchos poemas. Sí, muchos poemas. Falta, bueno, no sé, no nos hacen más preguntas. A mí me gustaría preguntar, aprovechando que no hay más preguntas y que no hay más comentarios, Alejandro, ¿qué consejo le darías a los chicos que te escuchan y a los que inspiras para inscribir, como para empezar a escribir un poema? ¿Por dónde tendrían que empezar? Hablabas hace rato de situaciones que vives, que te mueven o que te pueden. ¿Qué les recomendarías? ¿Por dónde empezar? ¿O cómo? Ethel Kraus ya es un clásico de la SEP, en los rincones de lectura, en la biblioteca, habla de el dejarse arrastrar por la eufonía de las palabras, de que a veces la poesía no se tiene que explicar, sino que la tienes que disfrutar por su sustrato melodioso, por su cadencia, por dejarte arrastrar por el ritmo. Y eso es muy importante porque uno comienza a leer y no siempre tiene
todo ese vocabulario y ese bagaje, y entonces se crea un aburrimiento porque no hay vocabulario, ¿no? El campo semántico, el léxico, y necesitas ir al diccionario. Entonces, el primer consejo que yo daría es comenzar a leer disfrutando la sonoridad o la cadencia de estas palabras. Yo soy un convencido de que todo lector deviene en escritor, ¿no? Muchos de ustedes, como colegas, lo pueden confirmar en su experiencia personal, de que llega un momento en que lees tantos ensayos o lees tantos cuentos que ya también quieres escribir o tomar postura frente a este problema, ¿no? Con un ensayo o yo he visto cómo ha crecido, por ejemplo, Carla como narradora. Como poeta no me ha mostrado sus poemas recientes, pero sí sé que en el terreno del cuento y la narrativa tiene una vena y un potencial enormes, ¿no? Entonces, este cuento que te publicaron en la antología Beatriz Escalante, Sí. ¿no? A mí sí me enchinó la piel, ¿no? O sea, ahí está el organismo vivo capaz de mover las emociones, ¿no? Y este suspenso entre que no llega al terror, pero sí al miedo, ¿no? A lo mejor para gente sí puede ser terrorífico. Pero bueno, entonces yo creo que hay que aventurarse a leer y que primero no se preocupen mucho por entender. Y aquí viene el docente como mediador, porque ¿se escucha ese ruido? Sí, ¿Sí? Se escucha. Ay, es que están impermeabilizando la terraza de mi casa y bueno, lamento ese ruido. Bueno, no le haremos caso a Alex, mejor sigue platicando con nosotras. La mediación es muy importante, es apelar al horizonte cultural, a la biografía del sujeto lector que quieres enamorar de la lectura, porque la lectura es algo que se contagia y no lo logras con una verborrea y un discurso elocuente. No contagias el amor a la lectura con buenas razones ni argumentos. Tú eres filósofa, ¿no? Y a lo mejor estás más acostumbrado a una buena razón, a un argumento. Tenemos también musicalización. Y en este caso es por medio de la emoción. Las aficiones se contagian, ¿no? Entonces, cuando tú reconoces este chico, este cuento, este chico, esta historia, entonces tienes que tener un bagaje enorme para poder saber cuál es la pieza literaria que va a atrapar a él, ¿no? Un cuento de box, un cuento de... Yo había cerrado la puerta, pero alguien dejó escapar a mi perro. Lo lamento, una disculpa. Bueno, ahora que estamos en casa, todo sucede y pues es parte de la entrevista. Es parte de las historias, además. Sí. Vamos a seguir leyendo preguntas, ¿cómo ven? Bien. Lara March, o Marg, no sé cómo pronunciarlo, pregunta, ¿qué pasó con el poema de los caracoles? ¿Quién preguntó eso? Dice Lara March, creo que así se pronuncia. Tengo un poema sobre los caracoles, pero les iba a poner el poema que tú quieres de los niños, ¿no, Carlita? Ajá. ¿Es momento o tú me dices cuándo? No, bueno, pero sí puedes contestar esta pregunta de lo de los caracoles, ¿o a qué se refiere Lara? Aquí en mi jardín, yo vivo en un condominio, es un edificio de 3 departamentos, hay un jardín que es un área común, hay unas suculentas, y ahí siempre ha habido caracoles. Y para mí, pues, que me interesa mucho el símbolo, ¿no? La literatura simbólica, todo lo que refleja esta lentitud o esta ralentización de paso a pasito. A veces uno se desespera y quiere lograr cosas muy rápido, y cuando leí que Fabio Moravito se tardó 6 años en aprender a escribir un cuento, yo dije, bueno, ¿por qué me estreso? ¿Por qué me presiono? Yo no sé cuánto me voy a tardar para escribir un cuento magistral como el que escribiste tú, Carlita, pero, no, tengo pininos, tengo microcuentos, ¿no? Pero yo puedo ver la maestría en ciertos autores y digo, bueno, yo no puedo ser un coronel, apenas soy un aprendiz de marinero. Y entonces, bueno, mis vecinos a veces pisan los caracoles y yo siempre los ando rescatando y los aviento a las suculentas. Escribí este poema que tiene que ver como estos propósitos de año nuevo. Lo voy a compartir.
es una persona que me conoce porque este poema es bastante nuevo. Ah, bueno, entonces tú no conoces el nombre de Facebook. Pues, Se llama este poema Los mensajes de los caracoles. ok. Comenzar a descifrar los mensajes de los caracoles que florecen en las suculentas del jardín. Aquietar las asperezas de los WhatsApps con mi hermana. Negociar más ágape y menos bla bla bla. Memorizar el nombre de mis estudiantes y algunos chistes que no me dejen mal en alguna próxima reunión. Sacar todo lo que ya no uso de la casa, a la par de mi velocidad por caer con las ofertas online. Cultivar el silencioso arraigo del bosque y permitirme hacer cosas que antes no hacía. Alternar lo cotidiano con lo esencial. Recordar más mis sueños y escribirlos sin artificios embusteros. Disfrutar de la velocidad con que crece el nieto de mi padre. Combarme como Bastet y ejercitarme diario en la barra. Lograr una presencia más compasiva en la cartografía familiar. Despojarme de hábitos que no se parezcan a un manantial. Investigar el origen extraño de ciertas palabras que sigo dudando al escribir, como gozo o decisión. Pero sobre todo, tomarme las cosas con más calma y andar con la serenidad perseverante de los caracoles que florecen en la aptenia cardofilia del jardín. Ese es el poema Los mensajes de los caracoles. Ok. Pues suena muy bien. Y además creo que tenemos por acá otras preguntas. Estefanía Susunaga, no sé si también se pronuncia así, te pregunta, ¿a qué edad le empezó a interesar la poesía? Pues yo en la secundaria era tartamudo y cuando leí que Demóstenes se ponía una piedrita y iba frente al mar abierto a practicar su retórica, ¿no? Su oratoria. Y entonces mi papá me ayudaba a escribir mis discursos sobre Zapata, sobre Benito Juárez. Nunca gané ningún concurso de oratoria en la primaria, pero sí me dio seguridad, ¿no? A veces hago pausas un poco largas. Mis maestros de narración oral escénica siempre me están diciendo, esas pausas, Alejandro, esas me quedo pensando, ¿no? Pero a veces no tengo la velocidad de hilar. Pienso más de lo que hablo. Y yo era muy tímido, era tartamudo y era súper tímido, introvertido, inseguro y tenía dismorfia. O sea, tenía un autoconcepto y una autoimagen mal, o sea, mi autopercepción, yo me veía feo, me veía gordo, me sentía inseguro. Y entonces era tan tímido e inseguro que siempre que me le declaraba a una niña que me gustaba, lo hacía por cartas. Así fue como comencé a escribir. Hasta todavía en la prepa y hasta en la universidad, yo no me podía declarar a alguien que me gustaba en persona, si no era por cartas. Y si yo era feliz haciendo cartitas, ¿no? Y esa como parte cursi de el ser un pretendiente y cortejar a alguien, yo hago textos muy largos, ¿no? Tengo amigos que me dicen, ay, por favor, consúltame si me quieres, no me hagas un mail tan largo. Luego hasta mi hermana me dice, ay, es que escribes. Y para mí la comunicación escrita es súper normal, pero para mucha gente no, ¿no? Me dicen, no, es que están muy largos tus mails. A ver al grano, ¿qué es el punto, no? Bueno, creo que es un comentario que nos hacen seguido a varios. Dice, hay un comentario de Lara March, dice, querido Alex, soy Maggie, me gustó mucho tu poema, saludos y abrazos a distancia. A lo mejor así ya te acuerdas de quién es ella. Gracias, Maggie. Sí, pues bueno, ella fue la que hizo el comentario de los caracoles. Maggie. Ajá. Entonces, bueno. Ahora por aquí yo todavía tengo una pregunta que sí te quiero hacer porque, bueno, pues porque soy muy curiosa. Precisamente por eso me gusta preguntar, ¿no? ¿Por qué elegiste la fotografía que aparece en el cartel? ¿Dónde estabas y qué significa para ti?
Eh, Me hice el propósito de solamente cambiar mi foto de WhatsApp una vez al año, y ese es el día de mi cumpleaños anterior, el 12 de noviembre, me estaba autorregalando en un corte argentino, en un restaurante argentino, para celebrarme. Y entonces, Josh me tomó una foto y me gustó mucho la sonrisa, porque para reconciliarme con ese adolescente rechazado y introvertido, una amiga me dijo, hasta que disfrutes tomarte fotos, significa que ya sanaste a tu yo adolescente dismórfico y sufrido y depresivo y bla, bla, bla. Y es bien raro que pueda tener una sonrisa auténtica en una foto, pero ahora creo que ya me sale más natural. Tal vez ya me estoy reconciliando con esa etapa de mi vida difícil, en la que la poesía me salvó. Por eso ahí está mi libro, Oraciones Temblorosas. Pero es mi cumpleaños. Muy bien. Pero bueno, como yo te decía y lo digo públicamente, a mí esa foto me gustó muchísimo y siento que te ves muy sexy, ¿no? Oh, Entonces, gracias. por eso me gusta la fotografía, ¿no? Bueno, Gloria, creo que es importante que regresemos un poco a lo de la pregunta 9, ¿no? A la pregunta 9 que teníamos ahí, sí, que no habíamos terminado y que bueno, insisto yo que como soy muy curiosa, yo ya quería saber la respuesta a esta pregunta 10 y me adelante, pero me gustaría mucho que retomaras otra vez la 9, ¿no? ¿Retomo yo la 9? Sí, en este sentido bueno, ya sabes tú cuál es el sentido. Okay. Pues sobre tus experiencias, déjame encontrar la pregunta 9. Sobre tus experiencias como gestor cultural, como editor, como poeta, ¿qué más nos puedes compartir, Alejandro? Bueno, es como un amor por la comunidad. Para mí, los gestores culturales tienen un acto de generosidad y de bondad al hacer este ejercicio. Imagínense en un viernes hacer esto, ¿no? Yo veo a Carlita, los ensayos que hace, cómo prepara con tanta pasión. Y me da gusto conocerlas en esta faceta de crear público, la audiencia, ¿no? Porque para mí el promotor cultural o el gestor hace que sucedan cosas. Yo a veces para publicar las memorias del evento literario que organizo cada año, pues tengo que gestionar apoyos con diputados, con senadores. A veces las autoridades de la institución apoyaron el evento, otras direcciones como la actual no quieren colaborar con los proyectos que yo he presentado. A veces ha habido líderes sindicales que también financian algún apoyo, ¿no? Entonces, para mí, el gestor cultural hace que las cosas sucedan. No vamos a tener nunca la infraestructura ideal, nunca van a estar las autoridades ideales y, por supuesto, nunca hay estudiantes ideales. Hay compañeros que quieren cursos con estas tal y tal características, estos parámetros, este nivel de exigencia. Para mí, ser gestor cultural es un amor a la comunidad y una ciudadanía agenciada que está comprometida con la transformación de su entorno. No hacer grandes causas, grandes campañas, sino aquí en lo inmediato, cuál es la trinchera en la que tú puedes abonar. Y en este caso, tener docentes en un plantel como el compañero Jorge Prado, como mi compañera Irma Carrillo, ¿no? Que son apasionados del teatro, que hacen encuentros de artes escénicas con o sin pandemia, ¿no? Un impulso que vivifica y que estoy seguro que si hubiera más maestros como ustedes en cada plantel, bueno, el instituto estaría posicionado, ¿no? Y además, yo aprendí mucho en las actividades extracurriculares en la universidad. A veces aprendía más con un invitado que llegaba al auditorio o yo mismo llevaba a escritores a presentarlos con mis compañeros y le tocaba a los maestros, oye, mira que invitamos. Cuando yo llevaba a algún escritor al auditorio de Salvador Allende, ustedes eran de las pocas que eran receptivas, ¿no? Bueno, vamos, ¿y qué es esto? Yo le llamo una incursión, traer artistas. Mi maestro de danza contemporánea
me dijo que él se volvió bailarín porque alguien llevó a la escuela a bailarines y que eso marcó su vocación y dijo, yo quiero bailar como ellos, ¿no? Y ahora, bueno, él ha sido bailarín de importantes estrellas nacionales, ha trabajado en el Cirque du Soleil, es un bailarín profesional que logró enamorarse o descubrir este lenguaje que muestra su grandeza gracias a estas incursiones. Y por eso es tan importante que escuchen todas las voces de las disciplinas, de todas las áreas del conocimiento, ¿no? Y me encanta verlas en esta labor tan comprometidas y entusiastas y vivificándose y aprendiendo, y es bueno verlas así de activas y entusiastas. Gracias. Y también es muy padre verte y escucharte a ti, Alejandro. Sabemos que tienes un video que nos quieres compartir y me gustaría que lo hicieras después de leer el comentario de Mau de Cos. Dice, no sé si ya lo dijo, acabo de llegar, pero mi duda es sobre qué se necesita para hacer un poema. ¿Estar triste, alegre, tener una crisis existencial o cuál es la clave que inspira a realizar una poesía? Bueno, a realizar poesía, dice. Oh, esa es una pregunta que parece de crítico literario, Mauricio. Gracias por esa. Bueno, Richard Aldicton habla algo de el aguanieve. Para que un poema no se haga aguanieve, evidentemente, en mi libro Tiempo Azul hay un apartado o sección que se llama Mesto Marino y están los poemas de desamor. Yo vuelvo un cuervo a mi exnovia Ariadna, incluso la mato simbólicamente en el poema, pero eso me permitió no tener rencor. Yo no hubiera podido escribir de desamor. Su amiga le dijo, güey, ¿qué le hiciste? ¿Ya te viste en la sección de Paquita de la del barrio de su libro Tiempo Azul? Yo no hubiera podido escribir esa poesía de desamor si no hubiera vivido eso, ¿no? Entonces sí, la poesía es una forma también de cristalizar experiencias vitales, pero toda la literatura es como una moneda girando al aire donde hay ficción y realidad, ¿no? Donde uno mezcla todo lo que ha vivido, el lunar de su tía, ¿no? La vecina chismosa, integra toda esa vivencia y su experiencia la vuelve historias, y luego cuando leemos esas historias se vuelven experiencia. Por eso también se desarrolla la inteligencia emocional, el coeficiente emocional al leer. Sí, vivir es el primer componente para poder hacer literatura, vivir intensamente, y ya luego leer, con este doble fondo que lee el escritor, no priorizando el qué, sino el cómo lo dijo, cómo lo dice, cómo logra este efecto, sería el otro secreto para comenzar a aventurarse desde mi experiencia, ¿no? Ahora sí ya pasamos al poema. Sí. Voy a compartir la pantalla. Bueno. Ok, bueno, entonces ahorita vamos a compartir la pantalla. Listo. Lanza tu mirada de golondrina, busca como la noche. Invencino fantacrea otras alas para ver el arco iris. Aprende de la oruga, aprende del bambú. Soy ave que ama la vida después de la intensa lluvia. Bordo lágrimas en la playa y sonrisas en los árboles. Caigo del paracaídas al sueño más alto. Confío en la montaña para expulsar mis sombras. Siembro luz para cosechar alegría. Caballos de luz en la poesía busco. Indago en las flores la memoria. Canto de las piedras su silencio. Aunque en tropiezos caiga, recuerdo que los sueños nobles siempre me levantan. Oigo con los sentidos erizados para volverme parte de la vida. Es bueno sentarse al borde de los sueños para de las cadenas liberarse, cuando el vuelo me atan. Rompo el miedo como un río, pinto ríos como luciérnagas, respiro luciérnagas como sonrisas, dibujo sonrisas como poemas, pinto poemas como sol, despeino soles como jardines, escribo jardines como águilas, encanto águilas como palmeras, siembro palmeras como estrellas,
Descalzo estrellas como flores. Ilumino flores como un ángel. Silbo ángeles como un árbol. Monto árboles como canción. Lanza tu mirada de golondrina. Busca como la noche. Invencino fantacrea otras alas para ver el arco iris. Aprende de la oruga. Aprende del bambú. Ok, Alex. Bueno, entonces ya nos habías platicado algo de este libro de poemas, que a mí se me olvida el título. ¿Me lo quieres volver a repetir? Poema para transfigurar la mirada. Poema para transfigurar la mirada de una niña, dijiste. No, hasta ahí porque pues era muy largo el título. Ah, todavía lo cortaron. O sea, tú lo querías completo. Poema para transfigurar la mirada de una niña, De los niños. de los niños. Ay, pues a mí sí me hubiera gustado así completo. ¿No? ¿Tú qué dices, Gloria? Sí, la verdad es que dar voz a los niños es algo que pocas veces se hace, sobre todo cuando se trata de la literatura. Y a lo mejor dejarle en el título que es la voz de los niños la que se va a ver a través de esas letras, como que lo hace más atractivo, no sé, al menos para mí. A mí me gusta en donde decía para niñas y niños, que quedaría mejor, ¿no? Me gusta más cómo suena así. Es que también tiendo un poco a los textos y a los títulos largos. Es uno de los problemas que también enfrento. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho este juego que haces con las palabras, ¿no? Porque una de las palabras del verso anterior la retomas para el siguiente verso y así de esa manera se van entrelazando, ¿no? ¿Por qué decidiste esta estructura para tu trabajo, para este trabajo que nos presentaste? Es una concatenación que aprendí en Altazor de Huidobro. Ajá. Muy bien. Bueno, Alex, pues la verdad creo que Gloria, yo creo que ha de opinar lo mismo que yo. Todavía tenemos muchos deseos de seguir hablando contigo. Pero bueno, los programas y la atención del público siempre tienen un tiempo y nosotros estamos ya llegando a ese tiempo, ¿sí? Entonces, primero yo quiero agradecerte mucho, amigo querido, ¿sí? Quiero agradecerte que estés aquí con nosotros. Y también quiero invitarte, como siempre lo hace Raúl Luna, a que en el momento en que ya estemos en el plantel, en que ya iniciemos nuestro trabajo presencial, podamos retomar nuestras actividades de la Feria de la Lectura a la que tú ya has asistido, ¿sí? Y nos puedas regalar con tu presencia y con tu poesía y la de tus estudiantes, que también alguna vez los llevaste al plantel, para que sigamos trabajando juntos, porque este proyecto es un proyecto colectivo, no es individual. Más bien queremos crear una gran comunidad, ¿sí? De docentes y estudiantes que estemos interesados por la vida, porque el arte y la cultura, como ya lo dijiste tú, tiene que ver con la vida, ¿no? Entonces, yo te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros, que hayas estado aquí con nosotros y que continúes. El agradecido soy yo, me dio mucho gusto verlas, gracias. Y qué emoción que estén en estos proyectos. Es un gusto. Gracias a ustedes, gracias a todos los que estuvieron también. Pues yo también quiero agradecer mucho que estés aquí, Alejandro. De verdad, verte siempre ha sido para mí un gusto, pero escucharte, leerte, híjole, incrementa ese gusto muchísimo. Eres una persona muy creativa, con mucho que enseñar, siempre con mucho que transmitir y contagias ese gusto, esas ganas por leer, por escribir, de una manera pues muy orgánica, ¿no? Y pues eso es algo que se agradece siempre, ¿no? No se ve seguido, ¿no?
Entonces, pues sí, muchas gracias. Hay un comentario más por aquí que me gustaría leer antes de despedirnos todos. Es una pregunta de Mau de Cos. Dice, ¿hay poemas de reflexión para encontrarnos a nosotros mismos o solo para cambiar como persona? Hay poesía para todo y para todos. El chiste es encontrarlos. Sí, entonces hay que ponernos a buscar y cuando encontremos, sigamos compartiéndolo con los demás o como dicen algunos compañeros docentes, vamos a la compartencia. Es una palabra extraña, pero me resuena después de que la he escuchado un poco. Bueno, pues de esta manera damos cierre a el programa que hemos estado haciendo durante este semestre 2020-2021B y retomaremos este trabajo en agosto. Entonces, esperamos que sigan acudiendo al Libro Club, Comunidad de la Memoria y también al grupo Libro Club Virtual, donde compartimos precisamente fragmentos de los trabajos que nuestros invitados comparten con nosotros. Muchísimas gracias, estamos muy contentos de haber hecho estos 10 programas con docentes y con ex alumnos o egresados ya del IEM. Y así esperamos continuar. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Nos Un vemos abrazo, Gloria. en agosto. Un abrazo, Carlita. Gracias. Igualmente, Alex. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.